Esta noche deseo hablarles de lo que es la cruz del Calvario, pero no es una enseñanza respecto a qué significa la cruz, o no quiero centrarme en sí en un estudio respecto a la cruz. Lo que hoy deseo hablarles tiene que ver con algo de lo que ocurrió en aquel momento cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario. Si usted pudiera abrir su corazón en esta noche, y es lo que hoy deseo compartirles, en el momento que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, es literalmente, y ahorita Alejandro lo decía, como que el cielo y la tierra se hubiese juntado, se hubiese unido. Había todo un evento celestial. De ese evento dependía absolutamente toda la creación y el universo. Escúchame bien, la primera parte en el evento era Satanás y sus demonios pensando que estaba juzgando al Hijo de Dios sobre la tierra y por lo tanto estaba teniendo el triunfo para gobernar la creación entera. Pero a un lado también estaban todas las huestes espirituales de parte de Dios, tal vez posiblemente pensando que estaban perdiendo una guerra y que al Hijo de Dios lo estaban sacrificando en este lugar. Y cuando usted y yo podemos ver esto, encontramos que el momento de la cruz del Calvario a nivel espiritual y a nivel natural marca la existencia, el antes y el después de toda la creación. Era el momento más perfecto, el momento más sublime. Había, si usted lo puede ver de esta manera, en el momento que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, no solamente los ojos de la humanidad estaban puesta en él, sino los ojos de toda la creación estaban sobre ese momento. Todo había convergido a ese lugar. Todo estaba reunido y centrado en ese lugar. No existía un momento más importante en ese instante que el momento de la cruz del Calvario. Y cuando usted y yo podemos ver y dimensionar ese momento de esta forma, podríamos entender verdaderamente lo que ocurrió en ese lugar. Lo que después de ese momento y ese lugar trasciende y trascendió en nuestra vida, en nuestra existencia, en toda la creación, en lo espiritual, en lo natural. Y si usted lo puede dimensionar y abrir su corazón por un momento y por los próximos minutos y verlo de esa manera, yo le invito a que podamos tal vez observar qué ocurrió diferente en ese momento de la cruz del Calvario. Escúchame algo. Los 4 evangelios, si usted los ha leído, para algunos que de pronto en su momento no lo entienden, entre ellos me incluyo yo, la primera vez que leí el Nuevo Testamento y por ende los 4 evangelios, pensé que era solamente la misma historia. Y de hecho lo es, por eso se llaman sinópticos. Están contando la misma historia. La diferencia es que es la misma historia contada desde una perspectiva o ojos diferentes, con un propósito diferente y a un tipo de público diferente. Cada uno de los 4 evangelios desea escribir en su forma de los eventos respecto a lo que Cristo hizo y todo lo que ocurrió mientras Él estaba, pero para convencer a personas diferentes. Por eso los 4 evangelios, a pesar de que nos cuentan la misma historia, es como cuando usted y yo podemos estar, bueno, no es agradable el ejemplo, pero tiene que ver con el propósito de la enseñanza, en un accidente. Y resulta que en el accidente, supongamos que no fue fatal, solo fue un accidente cualquiera, sencillo. Pero hay una persona que vio el accidente desde arriba y desde su perspectiva cuenta lo que ocurrió. Hay una persona, si es un vehículo, que estuvo dentro del vehículo y cuenta lo que ocurrió estando dentro del vehículo. Hay otra persona que tal vez estaba detrás del accidente y cuenta todo lo que ocurrió, pero estando detrás del accidente, su panorama, su perspectiva. Y entonces es la misma historia,
pero vista desde diferentes lugares y dando detalles diferentes respecto a la misma historia. Esos son los 4 evangelios. Y cuando vemos el momento de la cruz, cada uno de los evangelios nos puede regalar un momento diferente que usted y yo podríamos disfrutar y aprender de ese momento. Escúchame, solamente quiero hablarles de 3 de los evangelios, porque en el caso de Marcos escribe casi lo mismo referente a lo que escribe Mateo. Pero el primer evangelio es Mateo. ¿Y qué dice Mateo respecto al tiempo de la cruz? En Mateo capítulo 27, si va conmigo por favor. Mateo capítulo 27, verso 51 en adelante. Y tal vez les voy a hablar de algo que usted nunca va a encontrar que alguien predique por lo difícil del entendimiento de este pasaje. Pero mira lo que dice Mateo 27, verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Esto tiene un significado y un simbolismo basado en el Antiguo Testamento. Y dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y en el verso 52 hay una historia, no sé si usted la ha leído o cuando la ha leído, la lee rápido para no colocarle entendimiento. Y mira lo que dice. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que habían muerto, se levantaron. Verso 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Significa que este momento que les estoy hablando de la cruz del Calvario, por eso les digo que lo que está ocurriendo es que el cielo y lo espiritual con la tierra y lo natural se unieron. Y en este momento tan importante que marcaría la pauta y la historia de toda la creación, dice que cuando Cristo está en aquel lugar, lo que ocurre cuando Cristo en aquel lugar entrega su vida y cuando está en su último suspiro y aparentemente muere, dice que los sepulcros se abren. Y cuando los sepulcros se abren, los que habían muerto justos, hombres temerosos de Dios, algunos de ellos resucitaron. Es impresionante el pasaje y la verdad muchos no te van a predicar de este pasaje. Muchos autores, si usted encuentra algunas introducciones respecto al pasaje, tratan de interpretar el pasaje. Algunos a favor del pasaje, haciéndonos pensar que el poder y la autoridad de Cristo en aquel lugar había hecho que aún ellos pudieran resucitar. Otros posiblemente un poco más resguardados respecto a la interpretación, lo que nos hacen pensar es que fue un evento donde tal vez esto no ocurrió. Lo quieren pasar por alto. Pero cuando usted ve el momento de la cruz del Calvario, que es mi enseñanza en esta noche, y lo que Mateo nos está dando, que usted no encuentra en otro evangelio, solamente Mateo lo escribe de este momento y solo está en Mateo. Mateo en su perspectiva nos está contando un detalle de que los sepulcros se abrieron y de los sepulcros algunos resucitaron, y fue tal que algunos de ellos aún andaron después de la resurrección de Cristo y muchos los pudieron ver. Significa que Mateo, aún como testigo, está diciendo que vio personas resucitadas a causa de lo que había ocurrido en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo podemos ver ese momento entonces y le colocamos suprema atención, podemos tal vez discernir y colocar en nuestro corazón y en nuestro espíritu que lo que ocurrió allá en el Calvario, en la cruz del Calvario, no fue cualquier evento. Fue el evento que transformaría y marcaría la historia de toda la creación, incluidos usted y yo. Y cuando lo vemos de esta forma,
encontramos lo que dice aún el pasaje de que aquel espíritu que resucitó de los muertos a Jesucristo es el mismo que puede hacer una obra sobrenatural en nosotros, porque ya lo hizo. Porque cuando usted y yo vemos este tipo de eventos de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, y usted y yo podemos discernir, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo, que podamos aún discernir lo que ocurrió en aquel lugar, interpretarlo de manera correcta, creer lo que ocurrió en aquel lugar. Entonces estamos en un lugar tal vez propensos a que ocurran cosas soberanas, sobrenaturales. Significa que allá en Apocalipsis capítulo 5, cuando se le entrega la autoridad, el poder, el dominio, la gloria, la honra por los siglos de los siglos al Cordero perfecto, eso a nosotros nos da a entender que entonces Jesucristo tomó el control, el poder, la autoridad, el dominio, la gloria. Y que si usted y yo tenemos un problema, tenemos una necesidad, en la cruz del Calvario, aún lo que dice la misma palabra, Cristo Jesús pagó por nosotros. Ese es el evento. Y que si hubo tal capacidad y tal gloria y tal poder para que aún los muertos estando en el sepulcro resucitaran, cuánto más el Señor obrará en nuestra vida y traerá sanidad y traerá libertad y traerá paz y hará un milagro en medio de nosotros, aquellos que hemos creído en que Él allá en la cruz del Calvario entregó su vida pero resucitó, y al tercer día en gloria para poder gobernar y reinar por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Me impacta, no sé si usted había leído este pasaje. Mis amados, lo que estaba ocurriendo en aquel lugar es algo maravilloso, es algo eterno, es algo poderoso, es algo glorioso. Y cuando usted y yo podemos interpretarlo de esta forma y no simplemente, mire, discúlpeme que se lo diga, y a veces desde el altar uno necesita romper un poco algún romanticismo espiritual o religioso. Sin entrar en debates, verdaderamente toda esta semana que se celebra es simplemente una celebración que se instituye aún, no sé, casi finalizando el siglo XI por la misma Iglesia Universal de su momento. No es el evento donde desde el principio se instituye algo para recordar lo que ocurre con Cristo. No es que esta semana exactamente es la semana donde realmente ocurrieron todos los eventos que se está diciendo. Pero como iglesia sí debemos aprovechar el momento para recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Por el momento debemos recordar, y no solamente recordar, sino pensar en esto como algo sobrenatural. Y escúcheme algo, ahí es donde usted y yo entramos como creyentes. No solamente que esto se vuelva un ritual o una rutina de cada año, sino que transforme cada día nuestra existencia. Que podamos ver no solamente a través de una película que nos muestre lo que tal vez ocurrió en ese lugar, o que usted lea y los pasajes los pase por encima, solamente recordando lo que ocurrió en ese lugar, sino que permita que Dios haga esto real en su espíritu. Y cuando lo haga real en su espíritu, usted permita el beneficio de lo que ocurrió en aquel lugar. Pero no solamente para recordarlo una semana o un fin de semana, es para recordarlo continuamente sobre nuestra vida, para transformar nuestra vida, para limpiar nuestra vida, para acercarnos a Él. Y entonces nosotros veremos la gloria de Dios sobre nuestra vida. Pero no solamente eso, sino que el beneficio de aquel perfecto sacrificio vendrá sobre nosotros, porque no es solo un evento, es un estilo de vida el recordar lo que ocurrió en aquel lugar, que nos transforma, que nos sana, que nos perdona, que nos levanta. Pero usted y yo necesitamos colocar fe en eso para que esto pueda ocurrir sobre nuestras vidas. Porque no fue un evento, fue el evento que transformó la creación. Y cuando usted y yo lo vemos de esa forma, encontramos que los evangelios nos dan detalles de cosas sobrenaturales como estas. No podría, y el tiempo no me alcanzaría para hacer una exégesis, un estudio
cómo resucitaron, qué fue lo que verdaderamente significa que el velo se partió. Cuando el velo se parte, aún a través de la muerte de Cristo y su sangre, usted y yo tenemos acceso al Padre. Recuerde, el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para que el sacerdote tuviera acceso al Padre. Ahora no. Dice que a través de Cristo el velo se rompe y usted y yo tenemos acceso al Padre. Ya no es a través de alguien, es a través de Cristo. Y cuando entendemos ese evento, el evento, usted y yo podemos ser parte de lo que el Señor desea hacer en nuestra vida. No es solamente recordarlo, es vivirlo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernirlo. Y mis amados hermanos, Mateo entonces nos habla de la resurrección de santos en ese momento, en el verso 52. Y como le digo, algunos comentaristas están a favor o en contra, pero lo que yo puedo ver es que este momento fue tan sublime, tan sublime, que esto que ocurre, que cuenta Mateo, para mí no sería algo extraño. Debería ser algo normal por lo que estaba ocurriendo en la cruz del Calvario, por el triunfo que Cristo estaba teniendo sobre toda la creación para poderla gobernar. Y eso es lo que usted y yo deberíamos recordar y celebrar en este tiempo. Cuando usted y yo nos acercamos aún en esta semana, como decía mi esposa, que el mundo entero celebra acerca de este tema, usted y yo nos deberíamos acercar a Cristo, no solamente venir a la iglesia como si fuera un ritual, sino venir creyendo lo que el Señor hizo en aquel lugar y la capacidad que eso tiene para transformarnos, para levantarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para restituirnos, para hacer su obra perfecta, que fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que significa este tiempo. Mateo nos regala entonces esta perla, y ahí se la dejo para que la estudie un poco más. Medite en eso de lo que ocurrió en aquel lugar. Número 2, Juan, el Evangelio de Juan nos da tal vez dos datos que no están en los otros evangelios. Y Juan nos habla acerca de dos cosas que ocurrieron en la cruz del Calvario y que tienen aún un simbolismo con nuestra propia vida. Lo primero, en Juan capítulo 19, verso 26. Juan 19, verso 26. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿usted sabe quién es el discípulo a quien él amaba? Es Juan mismo. Por eso Juan está escribiendo y enseguida se lo demuestro con los pasajes a continuación. Y dice, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, o sea que era testigo en el momento, porque recuerde que algunos, como en el caso de Lucas, que vamos a leer ahorita, Lucas no estaba en ese lugar. Lucas viene y comienza a recaudar información para escribir su evangelio, pero dice que Juan está en ese lugar. Pero también algunos de los discípulos están mirando de lejos por el temor que tenían, pero no, Juan está al lado de la cruz. Y por eso Juan nos está dando detalles que ningún otro evangelio nos da de este momento. Y el detalle que Juan nos da como primer testigo y nos dice que estaba allí él, el discípulo amado, la madre de Jesús. Y entonces dice que Jesús le dijo, mujer, he aquí a tu hijo, verso 27. Y después dijo al discípulo amado, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Significa que la madre de Jesús terminó viviendo con Juan. Y Juan la abrigó como su propia madre. Y lo que yo puedo ver es que aún el detalle que nos da Juan, recuerde, ¿quién más que Juan está escuchando lo que Jesús está diciendo? Por eso Juan habla aún de palabras que Jesús dijo en la cruz y que los demás discípulos de lejos no escucharon. Pero el evangelio de Juan nos está dando detalles importantes y este es uno de ellos. Y cuando usted y yo vemos de que Juan está asumiendo la responsabilidad de María como su propia madre, el cuidado de ella, uno podría ver a Jesús en su momento más difícil, pero en lo natural aún teniendo misericordia. Mis amados hermanos,
Cuando yo pienso en eso, por eso y enseguida le hablo un poco acerca de los malhechores, que el Señor está mirando a la multitud, que lo están injuriando, le están gritando, le están diciendo cosas, lo están queriendo matar, y el Señor aún humanamente levanta su cabeza y dice: Padre, perdónalos. Ni siquiera saben lo que están diciendo. Y significa que en lo natural aún Jesús, estando en aquel lugar, en la cruz del Calvario, tiene la capacidad de misericordia, no solamente con los demás, sino del cuidado de su propia madre. Y cuando uno encuentra esto, hermanos, usted podría decir: bueno, pero entonces Él es Dios. No, en ese momento no. En ese momento estaba como hombre, sufriendo como hombre en aquel lugar. Y a pesar de su dolor, a pesar de la transgresión, Él está viendo la necesidad de que su mamá quede en buenas manos. Y entonces viene a su discípulo amado, a quien más que está cerca, y le recomienda a su madre. Mis amados hermanos, cuando yo veo esto, encuentro la misericordia tan grande en Jesucristo sobre nuestra vida, que nadie más la podría tener. Cuando usted y yo tenemos una necesidad, y esto a veces para muchos, que en medio de la necesidad, tal vez la primera o el primer pensamiento es salir huyendo, apartarse de Dios. No, allá es donde deberíamos de estar. Porque no solamente este pasaje, sino un alto porcentaje de la Biblia nos muestra la misericordia que hay en Él. Por eso se dice que su misericordia era tan grande que la única forma de compadecerse de nosotros, ¿sabe cuál era? Vivir como nosotros. No había otra forma. Y entonces cuando yo veo esto, encuentro que usted y yo tenemos un refugio cuando estamos mal. Encuentro que usted y yo, en vez de salir corriendo cuando fallamos, o cuando estamos mal, o cuando hemos pecado, o cuando estemos, no sé, nuestro único refugio es esta persona que nos dice que tuvo la capacidad, aún en medio de su dolor y de su tristeza, aún el cuidado de lo natural de su madre. Ese es Jesucristo. Y cuando yo lo encuentro en este detalle que Juan nos escribe, puedo ver tanta misericordia y tanto amor que usted no encontraría en ningún otro lugar. Significa que sin importar usted cómo esté, usted debería permitir que este momento el Señor a usted le pueda abrigar y le pueda a usted dar la seguridad, y usted pueda encontrar un nido seguro, si así lo quiere ver. Pero es el entendimiento de lo que Cristo Jesús realmente es para nosotros. Y la cruz del Calvario nos lo muestra. Otro detalle que da Juan, y que es aún muy importante, es lo que ocurre con Jesucristo. Y esto está en Zacarías capítulo 12, verso 10 proféticamente. Pero le voy a hablar es de lo que Juan escribe, verso 31 en adelante. Y Juan escribe lo siguiente. Entonces, recuerde, Juan está ahí presente. Él está escribiendo lo que está viendo y escuchando. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Cuando las piernas eran quebradas de alguien crucificado, terminaban desangrándose en agonía y morían casi que al rato o al instante. Y entonces ellos están diciendo que están a punto de entrar en la preparación del día de reposo, y que entrando al día de reposo ya no podían hacer nada, pero era abominable dejar a alguien colgado en ese lugar. Y lo que ellos están sugiriendo es: termínenlos de matar, y es partiendo sus piernas. Y entonces mire lo que ocurre. Recuerde, Juan está escuchando esto. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, a los dos malhechores. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Quién más que alguien cerca puede ver lo que salió del cuerpo de Jesús cuando clavaron la lanza? Entonces imagínese
El soldado, al ver que no podía partir las piernas simplemente para cerciorarse que estaba muerto, le clavó la lanza. Pero esto tenía un propósito. Y el propósito continúa diciendo en el verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras, lo que está ahí en Zacarías 12:10. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y todo esto se cumplió en Cristo. Entonces, ¿qué ocurrió en la cruz del Calvario? Y el dato que nos da Juan. Una vez más vemos la misericordia de Jesús a pesar de todo en aquel lugar. Pero podemos ver la perfección de la palabra. La diferencia entre cuando escribe Zacarías y el momento del cumplimiento con aquel momento de la cruz del Calvario es perfecto. Y uno pudiera ver en esta sincronía perfecta, sin importar los cientos de años, de que aún Dios cumple su palabra. ¿Y por qué se lo digo? Conforme a lo que Juan nos escribe. Esto se cumple perfectamente en la cruz del Calvario a través de Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento, tal vez 600, 500 años atrás. Pero se lo digo es porque hay cosas que el Señor ha prometido de años atrás y que aún usted y yo necesitamos verlas. Y yo continuamente lo digo, para usted y para mí puede haber pasado 2000 años, pero para Dios en su eterno presente han pasado 10 segundos. Porque Él va a cumplir a la perfección lo que prometió. Y vaya, les estoy hablando de miles de años, lo que Dios le ha prometido a usted. Lo que Dios a usted algún día le prometió a su casa, a su familia, lo que usted no ha visto. Porque a veces venimos y le decimos, Señor, pero ya van 10 meses, ya va un año, ya va 5 años, ya va 10 años. Pero para usted y para mí son 10 años, pero para Él son 10 segundos. Pero de que lo cumple, lo cumple. Y esto es lo que yo deseo que usted pueda ver y aún creer de lo que el Señor nos está dando como lección en ese momento de la cruz del Calvario. Y lo que ocurre aún con parte de su muerte, que su cuerpo no fuera partido, tocado, quebrado, hace parte aún de lo que los profetas habían hablado y profetizado cientos de años atrás. ¿Por qué? Porque la palabra es perfecta. Y lo que Dios promete, Él lo cumple, hermanos. ¿Qué es lo que Dios a usted le ha prometido? ¿Qué es lo que Dios a su familia le ha dicho? ¿Qué es lo que usted sigue esperando y todavía dice, Señor, pero mira el tiempo, Señor, pero no ocurre nada? Porque ahí es donde aún la cruz del Calvario para nosotros debería representar una sincronía y una perfección respecto a lo que Dios nos promete. Y si Él lo promete, Él lo cumple. Y eso es lo que debería usted y yo, o deberíamos tomar y colocar en nuestro corazón. ¿Sabe para qué? Para poder descansar en Él, para poder esperar en Él. Pero yo le sugiero en esta noche, porque usted y yo podemos esperar en Dios, pero aprenda a esperar en Él. A veces usted puede decir, aquí esperando en Dios, pero usted está destrozado o destrozada. No, eso es esperar en Dios, pero hacerse daño. O usted y yo podemos esperar en Dios y estar conforme a lo que Dios dice, en una paz única que solamente Dios a nosotros nos puede dar. Y aún qué promesas deberíamos tomar para eso. Aún lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Que lo que ocurrió aún en el cuerpo de Jesucristo fue tal a pesar de todos los años cuando se había hablado de esto, pero se cumplió al pie de la letra. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, para mí la cruz del Calvario debería marcar totalmente nuestras vidas. Ese momento debería ser significativo para cada uno de nosotros. Miren lo que dice Lucas y con esto deseo terminar. Lucas tal vez nos habla de algo que a usted y a mí nos compete más de lo que creemos. En Lucas capítulo 23, verso 39, Lucas habla de los dos malhechores crucificados con Cristo. Mira lo que dice Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro,
le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y tal vez este verso 43 doctrinalmente es uno de los versos más ricos de los cuales podemos sugerir, estudiar muchas teorías y varias cosas que marcarían también nuestra vida. La eternidad y el eterno presente de Dios. Y el verso 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La palabra malhechor es aquel cuyas acciones o hechos han sido malas. Los malhechores representan a los que se han separado por el pecado, extraviaron su rumbo. Malhechores, los que hacen mal. Estos dos condenados están en ese lugar de condenación a causa de su mal camino. No están allí de gratis. Están siendo juzgados correctamente. Están allí porque la justicia del momento han dictaminado que eran culpables. ¿Y sabe qué representa esos dos malhechores? Lo que le acabé de leer en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Que los que deberíamos estar en ese lugar no era Cristo, eran nosotros los malhechores. Entiéndame el simbolismo de lo que deseo con lo que Lucas escribe. O sea, los que deberían de estar en aquel lugar y los malhechores representan aquellos que sí deberían estar en ese lugar. Entre ellos, usted y yo. Y usted podría pensar: pero eso fue hace 2000 años, ¿cómo me van a crucificar en este momento? Ahí es donde está lo precioso de la palabra, porque ya había una condenación para nosotros. Y dice que los dos malhechores están en aquel lugar, pero hay una conversación de la cual usted y yo también hacemos parte. Dice que el primer malhechor viene e injuria a Cristo y le dice: si eres verdaderamente el Cristo, sálvate tú, pero también sálvame a mí. Y para mí este primer malhechor representa a muchos que vienen a la iglesia y que no vienen a la iglesia, pero que solamente están buscando el milagro, no el que hace el milagro. Que solamente están es por un beneficio en la parte espiritual. Y a veces por miedo, porque tuvieron miedo en la noche, Satanás se les presentó, los está zarandeando, y entonces por miedo vienen a la iglesia. O porque tuvieron un accidente, o porque estuvieron al borde de la muerte, o porque les acabaron de determinar una enfermedad grave, y entonces vienen a buscar a Dios. Pero no vienen a buscar a Dios, vienen a buscar el milagro de Dios. Y aquel malhechor en la cruz representa ese primer grupo. Por eso el malhechor dice: sálvate tú, pero sálvame a mí. O sea, en el malhechor no hay ningún otro tipo de, tal vez, de condición en su vida, o de arrepentimiento, o de creo en ti. No, solamente busco tu milagro. Por eso estoy aquí. Por eso te hablo. Y eso es lo que representa el primer malhechor. Pero el segundo malhechor, y ahí es donde entramos muchos de nosotros, está siendo juzgado por algo que sí hizo y él lo reconoce. Por eso el malhechor le dice: ni en este lugar tienes temor. A la verdad, tú y yo estamos en este lugar porque hicimos mal. Somos malhechores. Reconoció su pecado y lo que hizo. Y cuando mira a Cristo le dice: Señor, por favor, acuérdate de mí. Cuando vengas, hay un reconocimiento. Cuando vengas en tu reino, significa que lo reconoce como rey. Y el letrero que habían puesto arriba, Rey de los Judíos, el malhechor le está diciendo: yo creo que ese letrero es cierto.
Y el segundo malhechor representa a muchos que estábamos siendo condenados. Otra vez Colosenses 2:13. Había un edicto de condenación en contra de usted y en contra mía. Y el edicto no eran mentiras. ¿Sabe? A mí, y alguna vez se los decía, me da risa a veces cuando escucho personas que vienen conmigo. Porque a veces yo ya sé la verdad de lo que me van a contar. Y vienen y me comienzan a hablar un montón de cosas. Y yo digo, Señor, por favor, que digan la verdad. Porque no me están mintiendo a mí, te están mintiendo a ti. O sea, a mí yo no puedo hacer nada con eso. Yo antes voy a tener misericordia, tal vez los voy a ayudar. Señor, pero es delante de ti, que no te mientan a ti. Y ese malhechor, ¿cómo le iba a mentir a Jesús? El malhechor solamente le dice, estoy aquí porque hice lo malo y por eso estoy condenado. Significa que me han condenado, pero por algo justo. Nadie ha sido injusto. Y sabía que en esa misma justicia algún día a usted y a mí nos habían condenado. Eso es lo que representa este malhechor. Pero estando al lado de Cristo, entonces el malhechor hace un reconocimiento de Cristo como Rey y Señor, pero también hace un reconocimiento de su condición. ¿Y sabe qué ocurre con este malhechor? La historia de lo que estamos leyendo. Jesucristo le dice hoy mismo. Esto ocurrió hace 2000 años. Por eso este es un problema doctrinal y teológico. Porque hace 2000 años el Señor le está diciendo, hoy mismo entrarás conmigo al paraíso. Significa que esto nos tumba a nosotros algunas doctrinas, entre ellas el purgatorio. Pero no me quiero meter ahí porque después va a haber un problema. Entonces, pastor, ¿a dónde me voy yo después de morir si el Señor tiene que volver? ¿Y dónde me quedo esperando al Señor? Ahí es donde está el eterno presente de Dios. Ese es el problema. Pero lo que Lucas a nosotros nos dice respecto a los dos malhechores es que el segundo malhechor, sabiendo que era malo, vio una oportunidad en el lugar más impreciso e increíble donde él pudiera pensar, en medio de su condena. ¿Sabía usted? Y con esto quiero terminar. Mi esposa y yo últimamente hemos leído bastante acerca de lo que son las cortes celestiales. Pero ¿sabía usted que estudiando este tema, la cruz del Calvario fue una corte celestial sin estar en el cielo? Por lo que estaba ocurriendo en ese lugar y por lo que estaba ocurriendo con los dos malhechores. Porque Cristo Jesús tuvo la capacidad de ser lo que Él dice, y aún a través de la palabra. Abogado tenemos para con el Padre, y que es juez justo y fiel. Y ahí lo estaba haciendo, y lo estaba haciendo en el Calvario. Mis amados hermanos, si usted y yo pudiéramos permitir lo que realmente la esencia de la cruz del Calvario, usted y yo podemos decidir hoy qué realmente deseamos ser. Malhechores, porque ya lo somos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si por uno entró el pecado, hablando de Adán, por otro que es Jesucristo, también la redención. Pero lo que ocurre a través de esto, mis amados hermanos, es que usted y yo decidimos cuál de los dos malhechores vamos a hacer. O usted sigue buscando a Cristo solo por el milagro, o usted sigue buscando a Cristo por quién es Él, no solo por un milagro. Porque yo conozco personas que tienen el milagro y hay un video de esos de YouTube, me encanta ese video, ¿por qué no lo traje? De un pastor sacando una ovejita de un hoyo, y la saca del hoyo y la ovejita sale corriendo y ¡prum! Por allá se volvió a meter en el mismo hoyo. Y a veces nosotros como malhechores somos igual, porque estamos buscando es un milagro, no al que hace los milagros. Entonces el de los milagros en misericordia nos saca del hoyo, porque Él es el buen pastor.
Pero como no sabemos qué hacer con el milagro, entonces venimos y nos tiramos al próximo hoyo. Y ahí nos mantenemos de hoyo en hoyo o de lugar en lugar donde no deberíamos estar. Pero usted y yo elegimos cuál de los dos malhechores deseamos ser. Y usted me preguntará, pero todos estamos en la iglesia, pastor. Aquí todos somos los malhechores buenos que se fueron al paraíso con el Señor. No necesariamente. Porque lo único que lo sabe es usted y Dios, ni yo lo sé. Porque usted igual, usted puede venir a la iglesia y usted puede ser, como dice el chiste, de los que vienen aquí y le pisan un callo o el talón o el pie. Y, ay, hermano, gloria a Jehová por los siglos de los siglos. Pero que se lo pisen en la calle o en su casa. Mata y come del muerto. Porque el único que sabe realmente qué tipo de malhechor es usted y es Dios. De resto ninguno lo sabemos. Pero yo hoy le quiero recomendar algo. Aproveche lo que la cruz del Calvario realmente representa. Y es misericordia, y es justicia, y es verdad, y es amor. Pero sobre todo, perdón. Y por eso Cristo a través, o Lucas escribiéndonos, es el único que escribe en detalles de los dos malhechores. Recuerden, Lucas no estuvo ahí. Lucas, el médico amado, vino y comenzó a indagar y a averiguar datos para poder escribir su evangelio. Y por eso se parece mucho a los demás evangelios, porque es posible que aún trajo relatos de allá. Pero este relato no está en ningún otro evangelio de los dos malhechores. Significa que hay un propósito en Lucas. ¿Y sabe por qué? ¿A quién le escribe Lucas? Y Lucas no le escribe ni a los judíos, no le escribe a los creyentes o a la iglesia. Lucas le está escribiendo a los gentiles, a los paganos, y les está diciendo que aún Cristo tuvo tal misericordia que en la misma cruz tuvo la capacidad de perdonar a un pecador. ¿Cuánto más no perdonará a los demás? Esa es la intención de Lucas. Y si usted y yo lo pudiéramos ver en esta noche, la intención de la cruz del Calvario es más allá de solo celebrar cada año y recordar la vía dolorosa. Lo que hacemos en la iglesia, que lo hacemos con amor, es colocarle sentimientos, el corazón, nuestra vida. Pero que también a través de eso Dios pueda transformar nuestras vidas. Y hoy, mis amados hermanos, yo sé que los que estamos acá queremos ser los segundos malhechores. Y muchos ya lo somos. Otros están en proceso. Pero lo que sí sé es que el amor de Dios, la misericordia y el perdón de Él en la cruz del Calvario es para todos. No es exclusivo, es para todos. Significa que cualquiera de los que estamos en este lugar, cualquiera de los que nos ve después, es para todos. Y hoy yo le digo, tome esa misericordia, viva bajo esa misericordia. Y como aquel malhechor, reconozca a Cristo, su reino, que Él es el Rey de Reyes, pero también permita que Él traiga sobre su vida salvación, perdón y vida eterna. Eso representa la cruz del Calvario, el momento especial donde Cristo entregó su vida por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué no se para ahí donde usted está? Párese por favor, y si usted puede inclinar su rostro y pensar tal vez en este último evento. Como les decía, la cruz del Calvario, ese momento cuando Cristo Jesús estaba colgado en aquel lugar, era una unidad perfecta de lo espiritual y lo natural. Ángeles, arcángeles, todas las huestes espirituales tenían su mirada puesta en aquel lugar. Aún Satanás, sus demonios, todos tenían su mirada puesta en aquel lugar. Las autoridades, gobernantes, hombres, mujeres, todos tenían su mirada puesta en aquel lugar. Los hombres con escepticismo, pensando de que si este era el hijo del hombre, del rey, o si era el hijo de Dios que pudiera salvarse a él mismo. No sé qué era lo que estaban esperando de aquel lugar, de aquel momento. Los ángeles, arcángeles y todos los ejércitos del Dios poderoso mirando ahí a su rey,
siendo crucificado por los hombres y estando dispuestos a bajar en cuestión de segundos y hacerse presentes para defender al Rey de Reyes. Pero aún Dios les decía: es necesario, no lo hagan. Y todos con ese celo allá en los cielos, esperando solamente una orden de Dios para bajar y defender a su Rey, para poder batallar en contra de lo natural y de lo espiritual, y demostrar una vez más quién era aquel que estaban crucificando. Pero Dios les decía: todavía no es momento, es necesario que se cumpla este momento. Y Satanás y sus demonios haciendo fiesta, celebrando por anticipado que el Rey de Reyes estaba siendo crucificado y que ellos ganarían la guerra. Aquel momento fue glorioso, sobrenatural, poderoso. Aquel momento fue el que marcó la historia, la creación entera, la humanidad, todo el universo entero. ¿Cómo tú y yo no lo hemos podido entender? ¿Cómo no le hemos puesto la debida honra a ese momento? ¿Cómo no hemos permitido que ese momento trascienda en nuestra vida, trayendo poder y autoridad para sanar, para libertar, para levantar, aún para resucitar, como nos lo cuenta el Evangelio de Mateo? ¿Cómo no ver aquel momento maravilloso que Juan nos dice que aún la misericordia de este hombre llamado Jesús fue tan grande para, en medio de su dolor, aún tener cuidado de su madre? ¿Cómo no saber que el Señor tiene misericordia de ti, de tu casa, de tu familia, aún reinando Él en gloria? ¿Cómo no puedes ver aquel malhechor y tal vez ver tu vida representada en estos dos hombres y pensar por qué buscas a Dios en este tiempo y a su Hijo amado? O solo por un milagro, o lo buscas a Él como el Dios de los milagros. ¿Cómo no puedes verte representado en este momento, en esta corte, donde tal misericordia de Cristo Jesús, para aquel que tuvo la revelación de Él como Rey, y aún hacerle partícipe de la vida eterna? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué glorioso y poderoso aquel momento. Y no sé hoy tú cómo estás en este lugar, pero no sé con cuál de estas historias te identificas y de cuál de ellas necesitas creer en esta noche. Pero yo hoy te invito, permite que el Señor se glorifique, porque Él, como Cordero perfecto, tomó todo el poder, la autoridad, la gloria, el dominio. A Él se le dieron las llaves de los libros sellados. Él tomó el control y la autoridad sobre todas las cosas. ¿Con cuál de estas historias tú te identificas? Porque fue lo que ocurrió en aquel momento glorioso. Aún el acceso al trono de gracia, como dice su palabra, ya no hay necesidad de un sumo sacerdote, porque Él lo fue. Ya no hay necesidad de un cordero derramando su sangre para acceder a aquel lugar santo. Él es el Cordero perfecto. Y cuando se parte y se rompe la ley, tú y yo tenemos acceso a un trono, y es el trono de la gracia, donde hay perdón, donde hay redención, donde ya no hay más culpa por los pecados. Y si tú hoy lo crees, solo levanta tus manos ahí donde tú estás y permite que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, al que se le ha dado un nombre
nombre que está por encima de todos los nombres, un nombre que está por encima de todas las cosas. Que hoy Él pueda hablar a tu corazón y a tu vida en este lugar y traer paz y traer perdón y traer sanidad. Pero solo permite ver este momento de la cruz del Calvario, todo lo que ocurrió en aquel lugar, pero la misericordia en aquel lugar. Levanta tus manos, lávanos con tu sangre preciosa en esta noche, Señor. Cubre nuestras faltas, nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, una y otra vez. Somos ese malhechor, Señor, que reconoce tu reinado y que tú eres Rey de Reyes. Somos ese malhechor que sabe que nuestro lugar era esa cruz, pero que tu amor fue tan grande y tomaste nuestro lugar. Somos ese malhechor, Señor, que viene y te pide perdón. Somos ese malhechor, Señor, que acepta, Señor, tu verdad, tu justicia. Somos ese malhechor carente de amor. Y hoy, Padre, habla nuestras vidas en este lugar. Habla nuestras vidas. Habla nuestras vidas. Si usted en esta noche desea, venga aquí a este altar. Póstrese. Póstrese delante del Rey de Reyes. No nos queda otra. Si usted entiende este mensaje y el poder de este mensaje, venga rápido. Si usted lo cree en su corazón, póstrese en este lugar. Póstrese y adoremos al Rey de Reyes, aquel que escogió la vía dolorosa por amor a nosotros. Si usted está agradecido con Él, venga por favor rápido. Levantemos altar de adoración y acción de gracias en este lugar a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores. Éramos malhechores, pero Él nos hizo justos y perfectos. Éramos malhechores, pero con su sangre nos lavó y nos limpió. Éramos malhechores, pero nos perdonó, nos justificó. ¿Cómo no adorarlo en esta noche? Por eso venga, corra a este altar, ríndase delante de Él. Porque hoy somos ese malhechor perdonado y justificado por amor en esa cruz. Por amor en esa cruz. Por amor en esa cruz. Sí, Señor, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Ese es tu testimonio, dile. Y no sé dónde estuviera si no a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama, un testimonio. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera